Hola, ¿cómo están? En este video les voy a traer el análisis de la gráfica de una función lineal. Vamos a ver tres ejemplos, ¿sí? Una gráfica cuando es creciente, otra cuando es decreciente y una cuando es constante. ¿Por qué? Porque justamente la constante tiene algunas diferencias en lo que tiene que ver con la imagen, con las raíces, que quiero explicarle también eso. Importante que no se pierdan ninguno de los tres ejemplos, por más que parezca largo, tengan en cuenta que trato de hacerlo lo más entendible posible, pero así todo es una clase de matemática y hay que tener paciencia. Antes de arrancar, les pido como siempre que recomienden el canal, ¿sí? Que se lo recomienden a toda aquella persona, amigo, amiga, familiar que sepan que necesita una mano en matemática. Si se suscriben, me comentan cualquier duda, cualquier comentario, cualquier función que no sepan graficar, analizar, lo escriben ahí. De paso me dan una mano también para que tenga una mayor difusión en el canal. Pero bueno, sin más, vamos a arrancar. ¿Qué vamos a hacer? Les decía, la gráfica de una función lineal. En este caso vamos a ver el primer ejemplo, ¿sí? Tenemos una gráfica ya hecha, una función lineal ya graficada, ya está la recta graficada. El segundo ejemplo vamos a partir un poquito antes, vamos a despejar, si vamos a suponer que el profe, la profe se los dio a la fórmula escrita de la función lineal, tienen que despejarla ahí, graficarla y después hacerlo. Pero en este primero vamos a suponer que el gráfico ya está hecho y que el ejercicio les pide identificar estos puntos que vemos acá, estos conceptos en base a esta gráfica. Entonces, arrancamos. Dominio e imagen. El dominio y la imagen de la función, ¿sí? Siempre tienen que acordarse que el dominio está relacionado al eje X y la imagen está relacionada al eje Y. ¿Se llega a ver ahí? Sí. ¿De qué manera está relacionada? El dominio es el conjunto de todos los números, todos los valores de X, para los cuales yo puedo calcular una imagen de Y, es decir, un punto. En la gráfica, ¿cómo lo veo? Si yo digo, bueno, el dominio de la función, el menos 2 es parte del dominio, yo tengo que ver si puedo desde el menos 2 ir hacia abajo, o hacia arriba, en este caso hacia abajo porque la gráfica está para abajo, y encuentro a la recta, que por lo tanto va a tener una imagen de Y, un valor de Y, que también va a tener a su preimagen en el X, ¿sí? ¿Qué significa? Que cada valor, todos los valores del eje X que tengan un punto correspondiente con su coordenada Y correspondiente que pertenezca a la gráfica de la función, es parte del dominio. En las funciones lineales, tanto dominio como imagen son muy sencillos. Vamos a ver más adelante, pueden buscar, todavía no subí mucho de funciones racionales, pero esto ya estamos hablando de más avanzado análisis de funciones, donde el dominio se restringe a algunos números, pero en este caso, función lineal, tanto el dominio, ¿sí? El dominio siempre, son todos los números reales. Se escribe generalmente así, con una R, con una doble pata de este lado, si se puede decir así. Este es el conjunto de todos los números reales, siempre en todas las funciones lineales, el dominio, salvo que el profe, la profe haga alguna restricción por alguna cuestión, pero si no son todos los reales. En la imagen también, salvo en las funciones que son constantes. Por eso les decía, es importante que miren los tres ejemplos porque hay una diferencia. Pero la imagen también, porque todos los valores del eje Y encuentran uno del eje X con el que forman un punto de la gráfica. Yo grafiqué hasta acá por cuestiones de elementos, pero esta recta es infinita hacia abajo, infinita hacia arriba. O sea, todos los valores de X y de Y se van a encontrar en alguna parte para formar un punto de la recta. Entonces, en este caso también la imagen son todos, ¿sí? Todo el conjunto de números reales del eje Y. Bien, seguimos con raíz y ordenada. La raíz, acuérdense, es el número en el cual la recta de la gráfica de la función corta o pasa o toca al eje X como lo estén trabajando. En este caso, la recta es esta, el eje X acá. En este punto es donde toca o por donde pasa la recta en el eje X. Entonces, menos 1. ¿Cómo lo escribo? Lo pueden escribir así, x igual a menos 1, o también lo pueden escribir como par ordenado, que sería menos 1 la coordenada x y 0 la coordenada y, por eso es raíz. Esto depende del profe, la profe que se lo esté enseñando, con el libro que estén trabajando, depende. Y en la ordenada pasa algo similar, pero en el eje Y. ¿Dónde corta la recta al eje Y? Acá, en el 2. Entonces también puede escribirse como que la ordenada es igual a 2, o en este caso la coordenada x es 0, porque es acá,
y subo 2 y la coordenada y es 2. ¿Sí? De cualquiera de las dos maneras se puede escribir o x igual al número, o lo escribo como par ordenado en la coordenada x porque estoy hablando de la raíz y la y es 0, o lo mismo acá, la ordenada que es el y, lo escribo así, o lo pongo en la coordenada y en la x pongo 0. ¿Sí? Crecimiento o decrecimiento. En este caso hay que ver si la recta es creciente, decreciente o constante. Para esto hay un video específico sobre esto en el canal, sobre crecimiento, decrecimiento, rectas constantes, hay varios ejemplos. En este caso, ¿cómo leo siempre un gráfico? De izquierda a derecha. Desde acá, como si yo leo una frase, ¿sí? Uno arranca a leer de la izquierda, análisis de... sigue para allá. De acá voy para aquel lado, fíjense que arranca acá abajo y a medida que me voy para allá, la gráfica se va cada vez más arriba. Eso quiere decir que arranca de abajo y va creciendo justamente. En este caso, la recta sería creciente. ¿Sí? Me quedó un poquito lugar ahí. Y por último, conjunto de positividad y de negatividad, que también lo pueden ver escrito como intervalo positivo o intervalo negativo. Es lo mismo también, depende del profe, la profe, el libro. Se trata de ver en qué parte, en qué intervalos del eje X, siempre midiendo el eje X, ver cuándo esa recta es positiva y cuándo es negativa. ¿Qué significa que sea positiva o negativa? Cuando la recta está por arriba del eje X, en esta zona, entonces sería positiva, y cuando está por abajo del eje X, que ahí sería negativa. ¿Qué tengo que utilizar para esto de positividad y negatividad? Tengo que ver que acá tengo el menos infinito, si yo siguiera para este lado, y de este lado el más infinito. Voy a usar menos infinito y más infinito, porque esto es una manera de usarlos como límite, pero son justamente infinitos. Y la raíz, es muy importante la raíz. ¿Por qué? Porque la raíz es donde genera el cambio. En este caso la recta viene desde abajo del eje X, el punto, digamos, de inflexión de cambio está ahí en la raíz y después pasa para arriba. Si yo la tuviera al revés, vendría positiva hasta la raíz y después sigue negativa, ¿sí? Salvo, ya les digo, lo vamos a ver en el último ejemplo, el tercero, cuando una función es constante. ¿Qué pasa acá entonces? Miro de menos infinito hasta la raíz y veo qué pasa. De menos infinito a menos 1, la recta está por abajo del eje X. ¿Sí? Acuérdense que acá continúa la recta. De menos infinito a menos 1 es negativa. Entonces lo pongo en conjunto de negatividad. De menos infinito, siempre también mirando de izquierda a derecha. En ese orden lo escribo acá en el intervalo. Menos infinito a menos 1, conjunto de negatividad. Y de menos 1 a infinito, la recta está por arriba. Positividad. ¿Sí? Primera explicación, no se desesperen si no se entiende, si se quedaron mirando para cualquier lado. Lo bueno del video, lo pausan, lo vuelven a ver, ¿sí? Escuchan de vuelta todo, lo van pausando tranquilos, tranquilas. Vayan practicándolo. Vamos a pasar ahora al segundo ejemplo con una recta decreciente para que vean sobre todo cómo cambia esto, intervalo de positividad, negatividad, y repasamos un poco esto también. Seguimos con el segundo ejemplo. Vamos a ver acá cómo hacemos. Les decía, en el segundo ejemplo vamos a ver, quiero que repasemos un poquito esto para ver qué pasa si el profe o la profe no les da ya el gráfico hecho, sino que les da una función, ¿sí? La fórmula, la ecuación de una función lineal, y les pide que la grafiquen y después hagan el análisis. Entonces, vamos a graficar esta función lineal. ¿Qué tengo que hacer antes? Encontrar su forma explícita. Acuérdense siempre que antes de graficar una función lineal, es importante que yo tenga la y sola de un lado del igual a todo lo otro ordenado y pendiente del otro lado, o puede ser que esté a la izquierda la y o a la derecha, pero el tema es que esté sola de un lado del igual y todo lo otro del otro lado. En este caso fíjense que está junto con un 2, con la x, todo está de este lado del igual, eso no me sirve, tiene que estar la y sola y todo de aquel lado, o la y allá, como les decía, y todo de este lado. Hay un video específicamente de esto, de forma explícita e implícita de la función lineal, que se trata de eso, de cómo despejar la y en distintos ejemplos. Sobre todo hay que tener cuidado cuando la y es negativa, ¿sí? Si yo tuviera acá menos 2i, ¿sí? Que las dos i serían negativas, hay que tener cuidado. Mi recomendación es pasar para el otro lado para que quede positiva, pero no me voy a meter en eso ahora. Está ese video, como les digo, de forma de, sí, creo que el nombre es así, forma implícita, explícita de la función lineal. Pueden buscarlo en esta misma lista de reproducción. Siempre recomiendo que busquen a través de las listas para no hacerse lío con mezclar los temas. No sigo hablando más y paso a esto. ¿Qué tenemos que hacer acá? Despejar la y.
Tengo dos y son positivas, las dejo acá. De aquel lado tengo el 2 y esta x que me está molestando está sumando. Como pasa para allá, restando. Ahora tengo que sacar este 2. Tienen que acordarse que siempre un número pegado a la variable está multiplicando. Dejo la y yo recomiendo la mejor manera de pasarlo, más sencilla, es pasarlo dividiendo como fracción. Abajo de los dos valores acá conviene agregar un 1. ¿Sí? Si no lo tengo, porque eso es menos una x. Entonces, cuando no está, acuérdense que es un 1. Le pongo el 2. ¿Sí? Acuérdense de pasarlo abajo de los dos valores. Un error muy común es que lo pasen solamente abajo del número que está solo y no del que está con la x, de la pendiente, lo que va a terminar siendo la pendiente. Acá tengo igual. Consejo, sobre todo la ordenada al origen, si la puedo pasar a un número decimal que tenga finitos decimales que yo puedo utilizar correctamente, incluso les diría 1, 2, 3, no más porque se van a hacer lío. Si les da muchos decimales o infinitos, trabájenlo como fracción. Pero en este caso, 2 sobre 2 me da 1, es bien sencillo, me queda un número entero, genial. La pendiente, si está como fracción, incluso es mejor, porque a la hora de graficar ya sé cuánto me indica para subir o bajar y para correr hacia el costado, ¿sí? Hacia la derecha. En este caso, ya me está indicando que voy a bajar 1 porque es negativo y correr 2 hacia la derecha. La pendiente necesito tenerla en forma de fracción, ¿sí? Por eso conviene dejarla así. Si yo la paso a 0,5 no me sirve de nada. Ya sé que tengo el numerador que me indica cuánto voy a subir o bajar y el denominador que me indica cuánto voy hacia la derecha. Acuérdense que nunca para la izquierda. Y acá me quedó la ordenada al origen, que es el 1. Entonces ya tengo lista la función para graficar. Si ustedes quieren graficar a partir de acá, fíjense que arrancarían en el 2. Supónganse, ¿no? Que ustedes dicen, bueno, sí, acá está la y, grafico así. Arranco del 2 y acá tengo 1 sobre 1, subo 1, corro 1, hacen todo mal, ¿sí? Siempre acuérdense de despejar la y después recién ahí van a graficar. Un segundo pausa, así armo el gráfico y vemos justamente cómo graficar eso y cómo identificar aquellos valores. Bien, vamos a hacer la gráfica de la función entonces, como les decía. Lo primero que tengo que hacer, una vez que ya está despejada la y, es identificar cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen. La ordenada al origen, fíjense que yo acá tengo, si separo en términos, tengo dos términos diferentes. A este lado, ¿no? A la derecha del igual. El 1 es un término y el menos, un medio x, sería el otro término. Ojo, el 1 es positivo, ¿sí? Me pasa muchas veces que se confunden. Si no tiene signo, toman el signo de atrás y eso está mal. Siempre a cada número el signo que le corresponde es el signo que tiene adelante, es antes del número. Entonces acá, si no hay signo, es positivo. Este número, el 1 positivo, es la ordenada al origen, es el número que está solo, generalmente se dice entre comillas, no es lo más acertado matemáticamente, pero la idea es que se entienda. El número que está solo, ¿por qué está solo? En el sentido de que no está con la x, sino está acompañando, multiplicando la x, como si pasa con este menos un medio que está en el término que está la x también. Entonces, el 1 positivo es la ordenada al origen. Acuérdense, la ordenada al origen siempre se marca en el eje Y. Como es positivo, voy al 1 de arriba, la parte positiva. Marco un punto. Después miro la pendiente. Hay un video también, y lo repasamos en la mayoría de los videos de función lineal, sobre cómo graficar, ¿sí? En esta misma lista de reproducción, sobre cómo graficar con el método de la ordenada y la pendiente, que es el que estamos usando ahora. Cualquier duda pueden volver ahí y repasarlo. Arranco del 1. El numerador me indica si voy hacia arriba o hacia abajo. A partir de este número, acá me indica que bajo 1. No significa que voy al menos 1. Ese es un error también bastante común. Me pasa mucho en la escuela. Me pasaba, todavía no volvimos a la escuela. Que si había menos 1 ahí arriba, venían y bajaban hasta acá. Y no. Es desde la ordenada al origen, desde acá, bajo 1 centímetro o una unidad de lo que como lo estén trabajando. Quedo a la altura del 0. ¿Sí? Y de esa altura ahora me muevo siempre hacia la derecha, nunca se viene para acá, 2 para el costado. Otro error, llegaría acá el 2. Otro error muy común es que cuando es negativo hacen para abajo y para la izquierda, y eso está mal, ¿sí? El menos solamente hace que en vez de subir yo baje, pero el de abajo, el denominador, siempre hacia la derecha. Entonces ahí ya tengo para marcar la gráfica. ¿Cómo se marca? Uniendo el primer punto que marqué, la ordenada al origen, con el último al que llegué. Este del medio, ese paso intermedio no se usa. El primero con el último. Bien, ahí tenemos graficada la función. Vamos a la parte del análisis.
Dominio de la función, todos los reales porque estamos en una función lineal. Imagen de la función también, esto yo lo extiendo infinitamente, cada valor de y se va a encontrar con uno de x para llegar a ser un punto de la recta. Lo mismo por acá abajo, ¿sí? Vamos a ver, ya les digo, ahora en el tercer ejemplo, cuando es constante la recta, la imagen cambia. En este caso es todos los números del conjunto de los reales. La raíz, intersección con el eje x. ¿Dónde corta el eje x? En el 2. Entonces la raíz la puedo escribir como x igual a 2 o como 2. Coordenada x siempre va primero y 0 coordenada y. Siempre acuérdense que acá va primero la coordenada x y después la y. La ordenada, algo similar, pero en el eje y. ¿Dónde corta el eje y? En el 1. Y igual a 1. Y acá tengo 0, coordenada x, 1, coordenada y. ¿Sí? De cualquiera de las dos maneras se puede escribir. Yo generalmente les pido solamente de esta manera, pero se puede pedir como par ordenado también. Bien, seguimos acá. Crecimiento o decrecimiento. Esta recta, si miro de acá y voy hacia aquel lado, arranca arriba y después se va yendo para abajo. Es decir, quedó decreciente. ¿Sí? Si sube, si de acá va subiendo, es creciente, y si va bajando, es decreciente. Puede ser que arranque de acá arriba, pero vaya bajando, sería decreciente igual, ¿sí? O que arranque de arriba y siga para arriba, ahí sería creciente. Tienen que ver cómo se desliza a medida que yo me voy para allá. Si va para arriba, es creciente, y si va para abajo, es decreciente. También hay un video específicamente de eso en el canal, por si quieren buscarlo. Crecimiento, decrecimiento o algo así. Y después, por último, conjunto de positividad y negatividad que habíamos visto. Tengo que tener en cuenta el menos infinito y el más infinito. ¿Qué voy a hacer? Del menos infinito a la raíz veo qué pasa, y de la raíz al más infinito veo qué pasa. De menos infinito a 2, la recta está por arriba del eje x. Entonces van en conjunto de positividad. De menos infinito a 2. Y de negatividad, ¿cuál va a ser? Toda esta parte, de 2 a más infinito. Si yo sigo para allá dando valores, esto va a seguir para abajo. Entonces, de 2 a infinito es la parte negativa de la gráfica de esta función. ¿Sí? También siempre digo lo mismo. Cualquier duda, vuelvan, retroceden el video, lo pausan, sí, lo vuelven a ver. Pero acá quedó explicada un ejemplo donde previamente lo que hicimos fue despejar la variable y hicimos la gráfica, identificamos lo mismo que en el primer ejercicio. Vemos el último, que es cortito, lo voy a hacer directamente graficado, una función constante, o bueno, la vamos a graficar, es sencillo, y analizamos esta parte también, que lo que varía un poco es la imagen de la función. Ahí lo vemos. Bien, último ejemplo, lo vamos a ver de manera sencilla, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Tienen esta función. Entonces, si la profe se les dio así, como decía antes, siempre primero tengo que despejar la variable y. En este caso solamente tengo un 2 multiplicando a la variable y. Por lo tanto, este 2 pasaría dividiendo. Lo pueden pasar como fracción, o en este caso que hay solamente un número, lo pasan dividiendo y ya está. ¿Sí? No hay problema. Entonces, ¿qué me queda? Que y es igual a 4 dividido 2, 2. ¿Sí? Y ahí ya tenemos la función. ¿Qué pasa con estas funciones lineales? Muchas veces, a mí particularmente este año me pasó, también tiene que ver con esto de que es difícil mandar trabajos prácticos online y la respuesta, y es más difícil para los y las estudiantes en general. Me pasó que a veces me respondían que esa no era una función lineal, ¿sí? Entonces yo tenía que hacer las aclaraciones. Esta sí es una función lineal, lo único que solamente tiene ordenada el origen. La pendiente en este caso sería 0. ¿Cómo se grafica esto? Es de las más sencillas. Como esto es la ordenada al origen, yo voy a marcar en el eje y, acuérdense, la ordenada al origen se marca en el eje y, en el 2, es positivo, lo marco ahí. ¿Por qué es la ordenada al origen? Porque no está acompañada de x, como les decía, está solo entre comillas. ¿Cómo se marca esto cuando es así constante? Se marca horizontal, ¿sí? Me cruzo un poquito, paralela al eje x, ahí creo que más o menos queda. Ustedes si están utilizando cuadriculada, hoja cuadriculada o renglones, igual lo van a poder hacer mejor. Queda horizontal pasando por ese número que representa la ordenada al origen, ¿sí? Pero ahí ya quedó. Entonces, ¿cómo hacemos aquella gráfica? Con el análisis de la gráfica.
Dominio son todos los números del eje X. Cualquier número que yo agarre, subo y encuentro la recta del que sea infinitamente positivo o negativo. Entonces el dominio es todos los reales, como siempre en las lineales. ¿Qué pasa con la imagen acá? Fíjense, si yo quiero ver si el 3 pertenece a la imagen y yo voy para este lado y no voy a encontrar nunca la gráfica, ni para este lado nunca voy a encontrar la recta. ¿Por qué? Porque está horizontal. Entonces, y así lo mismo con el 1, con el -1, el -2, el -3, los números decimales que están acá en el medio, ¿sí? El único número en este caso, cuando son constantes, hay un solo número que pertenece a la imagen, que es el valor que corresponde a la ordenada al origen, ¿sí? Porque la recta, todos los puntos tienen como imagen ese solo número, el 2, ¿sí? Subo y el que corresponde es el 2, subo y el que corresponde es el 2. Si yo tuviera una tabla de valores de -3 a 3 o los números que le dé al valor de x, siempre en el i va a ir el 2, por eso es una función constante. ¿Qué pasa en estos casos? La imagen se puede escribir así, ¿sí? Las llaves, se usan para representar un conjunto de números que en este caso es solamente el 2. ¿Sí? La imagen, el conjunto imagen de esta función lineal es solamente el número 2, ningún otro. Esa es la diferencia, por eso quería hacer una de este estilo para que ustedes puedan verlo. La raíz, ¿qué pasa? No tiene. ¿Sí? Fíjense que en este caso no tiene raíces. Pueden poner que no existe raíz o que no tiene raíces, como ustedes quieran. Ordenada es el 2, también puede ser i igual a 2 o 0 de x, 2 de y. Crecimiento o decrecimiento, cuando está así, es constante. No sube, no va hacia arriba ni hacia abajo, se mantiene constante. Y conjunto de positividad o negatividad, por último, ¿qué pasa? En este caso, ¿sí? La recta es siempre positiva. Puede pasar, si es constante pero está acá abajo, que la recta sea siempre negativa. En este caso es siempre positiva, siempre va por encima del eje X. Entonces el conjunto de positividad es de menos infinito a más infinito. ¿Sí? Completo. A través de todo el eje X, la recta es positiva. Acá no pongo nada, ¿sí? No tiene conjunto de negatividad. Ya les digo, si la constante les quedó abajo, sería todo esto en el conjunto negativo y no en el positivo. Hasta ahí les dejo. Espero que les haya servido. Como les digo, siempre traten de recomendar el canal. Esa es la idea del canal, de que sirva a toda persona que esté que esté necesitando ayuda en matemática, ya sea por esta cuarentena o que quede ya de por sí de archivo, de ayuda para el secundario. Sobre todo yo trato temas de ese ambiente educativo, por así decirlo. Suscríbanse, cualquier comentario abajo en la descripción del video, en los comentarios del video lo pueden hacer pidiéndome alguna gráfica en particular, alguna función que la grafiquen, no hay ningún problema. Y de paso me dan una mano para que sea más recomendado el canal. Muchísimas gracias por todo, hasta luego.